Hola, soc component del col·lectiu DITLAUM. Som un col·lectiu que pretenem ser una eina d'acompanyament a la xavaleria migrada de la ciutat de Barcelona. Vam començar fa aproximadament un any i mig al barri del Born i el que sí que teníem clar des d'un principi era que les persones adultes que vam començar amb l'espai no anàvem a decidir quines vies de treball anàvem a tenir, sinó que en funció del que demanaren els xavals i del que necessitaren, doncs ens organitzaríem per poder fer un acompanyament positiu. Després d'un temps d'acompanyament vam decidir treballar en diferents vies i en un principi fem assistència jurídica, assessoria, gràcies a l'advocada que tenim a l'espai. Per altra banda, intentem acompanyar tots els tràmits burocràtics que tenen a veure a la institució, que formen part del dia a dia dels nanos pel tema de ser tutelats o haver estat tutelats. Ens vam adonar de la necessitat de poder fer visites a centres penitenciaris on hi havia nanos que estaven allà i finalment volíem que l'espai fora un lloc segur, un espai on ells pogueren entrar, sortir i decidir què fer. Hi ha dies que l'espai és per compartir un àpat, per parlar d'aquelles coses que ens preocupen o infinitat de coses simples i senzilles. Actualment ens costa parlar del que està passant exactament a la ciutat de Barcelona, parlar del que passa amb la xavaleria migrada, ja que hauríem de parlar individualment del que passa a la vida de cada nano, però sí que ens trobem un grup de xavals que ja estaven al carrer i que actualment la vida és més complicada. Ens hem organitzat per poder fer-los arribar mínim un cop a la setmana menjar, que els pugui aguantar fins a la propera setmana que tornem a portar-los més menjar i aprofitem per poder tenir contacte amb ells i veure si necessiten algun tipus d'acompanyament que tingui que veure amb la forta presència policial que hi ha aquests dies a la ciutat i als carrers. Sí que ens hem trobat que si els nanos ja estaven fora dels recursos assistencialistes que ofereix la ciutat de Barcelona, també estan fora d'aquells recursos que considerem alternatius i intentem, per lo menos, poder cobrir aquesta part. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es eso, ¿no? Es cubrir algunas de las necesidades más básicas que se han ido encontrando, como puede ser comida y en algunas situaciones medicación. Y si bien es verdad que a nosotros nos cuesta mucho hablar como en general qué está pasando, porque, bueno, como bien decía Sara, pues creemos que la casuística es bien diferente. Hay muchísimos chavales en muchísimas situaciones diferentes, con diferentes maneras de hacerle frente a esta situación del estado de alarma. Sí que el Estado, las instituciones, la administración en general sí que tiende como a agruparlos y a considerarlos como una especie de grupo homogéneo que se mueve de la misma forma, ¿no? Sí que tiende como a racializarlos, por decir de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido es inevitable pensar en cómo, la policía se relaciona con ellos en relación al espacio público, porque claro, si el estado de alarma, una de las cosas que ha traído ha sido la hipernormativización del uso del espacio público, y si antes estos chavales ya eran sujetos andantes de sospecha, pues imagínate ahora, ¿no? Y luego también en relación a las situaciones económicas, ¿no? Date cuenta que la mayoría de estos chavales pertenecen hacen, digamos que se ganan la vida en la economía informal o la economía de los márgenes o la economía de la calle directamente, ¿no? Entonces, claro, todo lo que son las medidas que se han ido generando, no digamos que ellos no tienen acceso a ellos, primero porque no son chavales que tuvieran un contrato de trabajo, por lo tanto no están sujetos ni a la posibilidad de los ERTEs, ni ERTOs, ni nada de esto. No son chavales que tengan contratos de casa, a veces sin padrón. Entonces todo el tema también del acceso a algún tipo de dinero por el tema de vivienda no era posible.
Y bueno, y en definitiva lo que sí que parece es que necesitamos un poco reflexionar sobre la salud de la que goza el racismo institucional de todas las medidas propuestas, ¿no? Porque precisamente estas medidas, si algunas, bueno, pues son bienvenidas, son claramente insuficientes y desconocen o obvian a todo un sector poblacional que no está contemplado en las estadísticas del propio Estado, por lo tanto no accede a ellos. Y en ese sentido nos parece que las medidas propuestas sí que dejan de alguna manera más o menos claro cuál es la jerarquía social y racial de quién importa y cuánto importa y en qué momento también va a importar, ¿no? Porque las medidas, yo que sé, en centros penitenciarios, para centros residenciales de acogida incluso, han llegado tarde y han llegado a tropellón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces sí que vemos que digamos que nos queda como muchísimo camino a recorrer si es que realmente se quiere caminar hacia una sociedad que se quiera autodenominar como justa y equitativa, ¿no?